Ya, pues empecemos entonces. Entonces aquí les traje un pequeño resumen de lo que, de lo que es una sucesión de Cauchy, de lo que significa converger a cero. Yo creo que son conceptos que ya más o menos conocen de primer año. Y eso. Entonces, una sucesión de Cauchy, como ustedes saben, es una colección de, de racionales. En este caso, trabajamos con sucesiones en los racionales, es importante. Y entonces es una sucesión, o sea, son elementos que están así ordenados, que uno los puede contar, racionales, y le vamos a poner el apellido de Cauchy cuando cumpla la definición esta que sigue, que para todo epsilon mayor a cero, con epsilon racional, existe un índice n, tal que las diferencias entre los términos de la sucesión se hacen menor a epsilon, se hacen pequeños, para índices que están más adelante que n. O sea, a partir de un índice, los términos de la sucesión empiezan como a acumularse. Eso es lo que les dice esto como matemáticamente. Así son las sucesiones de Cauchy. Entonces, las sucesiones de Cauchy tienen la gracia de que siempre se acumulan en alguna parte. ¿Ya? Eh, y lo que uno hace, porque aquí la idea de lo que vamos a ver ahora, que también lo habíamos trabajado hace harta ayudantía atrás, es definir a los números reales, pero de otra forma, no como con cortaduras, sino que ahora con sucesiones de Cauchy. Entonces lo que uno hace es definir el conjunto S como el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy. Aquí en el conjunto S voy a meter todas las sucesiones de Cauchy racionales que existen. ¿Ya? Entonces hay que acordarse de S. Aquí otra definición, una sucesión converge a cero si es que pasa lo que está puesto acá. Si para todo epsilon mayor a cero existe un índice tal que el valor absoluto de la sucesión se hace chica a partir de ese índice. Desde ese índice hacia adelante los términos de la sucesión se hacen menores a epsilon. Eso significa converger a cero. Entonces, como la colita de la sucesión, a partir de un n, empiezan a haber puros términos pequeñitos, muy pequeñitos que se parecen mucho a cero. Eso es lo que les dice esta parte. Y aquí es un recuerdo de lo que sale en la guía nomás. Entonces, aquí en el conjunto de las sucesiones de Cauchy, nosotros definimos una relación, que va a ser una relación de equivalencia. Entonces, voy a hacer una relación entre las sucesiones de Cauchy. Voy a decir que dos sucesiones se relacionan, ¿ya? Dos sucesiones se van a relacionar si es que su diferencia converge a cero. Es que yo resto estos dos y tomo el límite cuando n tiende a infinito, y si eso me da cero, entonces las dos sucesiones se relacionan. Y esta relación resulta ser una relación de equivalencia. Entonces yo puedo armar clases de equivalencia. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la clase del A sub n de una sucesión cualquiera van a ser todas las sucesiones que se relacionan con A sub n. Van a ser todas las sucesiones que satisfacen esto. Esa va a ser la clase de equivalencia de una cierta sucesión A sub n. Todas las sucesiones que se relacionan con A sub n. Entonces, como la relación esta es una relación de equivalencia, yo puedo definir el conjunto de clases de equivalencia. ¿Se acuerdan de eso? En algún momento se vio en álgebra. Entonces yo tomo el conjunto R de todas las clases de equivalencia. Y eso. Tienen que entender bien esto, lo de las clases de equivalencia, porque ahora la última parte del curso lo van a utilizar todo el rato para definir a los racionales, para definir a los enteros. Y para trabajar cardinalidades también se ocupa un poquito de relaciones de equivalencia. Entonces, este conjunto R que definí acá va a ser el conjunto de los números reales.
Pero este es un conjunto, ¿no? Hay que ponerle estructura, hay que ponerle operaciones, hay que ponerle orden. Y vamos a ver que este resulta ser isomorfo a los números reales. O sea, no lo voy a demostrar ahora, pero les anticipo eso al grupo que le tocó esa parte. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, aquí están las operaciones que uno le pone a R. ¿Se acuerdan que una vez vimos esto, una vez que hicimos la ayudantía en la mañana? La suma que va a haber acá en R, o sea, tiene que ser la suma de dos clases de equivalencia. ¿Y cómo va a ser la suma? Bueno, va a ser así, va a ser la clase equivalencia de la suma de las sucesiones, lo que uno espera. Y el producto va a ser lo mismo. El producto de dos clases de equivalencia va a ser la clase equivalencia del producto. Y con estas dos operaciones, R resulta ser un cuerpo. O sea, tiene la estructura de cuerpo igual que los números reales. Eso es, eso lo tienen que demostrar en la pregunta, si no me equivoco, en la, mejor lo veo acá, acá, en la 9. ¿Dan cuenta? Miren, R es el conjunto de clases de equivalencia de S bajo una relación colita de chancho del ejercicio anterior. Defina operaciones, ahí se las definí, sigue esa parte, debiera estar lista para el grupo 9, y demuestre que R es un cuerpo. Demuestre que R es un cuerpo. Obviamente, aquí esto en realidad no está listo, esta parte de definir la operación, aquí tienen que demostrar que esto está bien definido. Pero en alguna ayudantía lo hicimos esto. O sea, hay que demostrar que suma de sucesiones de Cauchy es una sucesión de Cauchy y producto de sucesiones de Cauchy es una sucesión de Cauchy. ¿Ya? Lo difícil en esa parte es mostrar que la cuestión es un cuerpo con esas dos operaciones. O sea, mostrar que con la suma un grupo abeliano y con el producto un anillo y todas esas cuestiones que había que mostrar para cuerpo. Lo que nos va a servir ahora es que notar que la clase de la sucesión constante 0 y de la sucesión constante 1 resultan ser los neutros aditivo y multiplicativo respectivamente de R. Ya, tiene sentido, ¿cierto? Porque si yo pongo aquí, en vez de B, n, pongo 0, entonces al otro lado me quedaría la sucesión a sub n más 0 me va a dar a sub n. Entonces esto actuaría como un neutro aditivo, el 0, la clase de equivalencia de la sucesión constante 0. Y el 1 actuaría como un neutro multiplicativo. Si aquí yo pongo en vez de b sub n 1, entonces aquí esto me va a quedar a sub n. Entonces me va a quedar la clase de a sub n por la clase del 1 va a ser igual a la clase de a sub n. Entonces va a actuar como un neutro multiplicativo. Y lo que va a ser difícil en la parte de demostrar que es cuerpo R es definir lo que es el inverso multiplicativo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, con un ejemplo concreto, pero que va a ser fácil generalizarlo a cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a probar que todo elemento en R, en el conjunto de clases de equivalencia, en las sucesiones de Cauchy, yo sé que he enredado, pero es todo eso, que sea distinto de 0, distinto al neutro aditivo, tiene que tener inverso multiplicativo. ¿Ya? ¿Y qué significa tener inverso multiplicativo aquí? Significa que existe una clase de una sucesión en R tal que su producto me da el neutro multiplicativo. Eso significa ser inverso multiplicativo. Así. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar esta B sub n. Dada una A sub n distinta de 0, vamos a encontrar una B sub n. ¿Ya? Esta B sub n, por supuesto, también tiene que ser distinta de 0.
porque va a tener inverso, así que tiene que ser distinta de 0. Ahí, entonces aquí viene la parte de, eh, de sucesiones de Cauchy y hay una pequeña parte de decimales que no vimos la semana pasada. Entonces vamos con el ejercicio 1. Si tienen dudas, por favor, de alguna definición, me escriben al chat o me hablan. Vamos con el primer ejercicio. Entonces nos piden demostrar, demuestre que si yo tengo una sucesión distinta de 0, o sea, una sucesión distinta al neutro aditivo, o sea que esta clase eventualmente va a tener un inverso multiplicativo, pero aún no lo vamos a mostrar. Entonces supongamos primero que es distinto de 0. Demostrar que siempre existe un K, un índice K, de modo que, tal que la sucesión a partir de dfk es siempre distinta de 0. ¿Ya? Eso es lo que nos pide este primer ejercicio. Yo tengo una sucesión cuya clase de equivalencia es distinta a la clase del 0. Demostrar entonces que tal sucesión, a partir de un cierto índice, a partir de un cierto K, empieza a ser siempre distinta de 0. Ya. ¿Se acuerdan cómo era la relación de equivalencia? Acuérdense, dos sucesiones se relacionan si es que su diferencia converge a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tiene que cumplir el A sub n? ¿Converge a 0 o no converge a 0? Acuérdense que cuando dos elementos se relacionan, cuando dos elementos se relacionan, sus clases de equivalencia son iguales. Creo que eso debía habérselos puesto en algún lado. Yo tengo dos sucesiones que se relacionan, entonces, por definición, sus clases de equivalencia son iguales. Entonces, si sus clases de equivalencia no son iguales, son distintas, era porque no se relacionaban. No, ¿cierto? Muy bien, Javier. No, porque son distintas. Son distintas las clases de equivalencia, y como son distintas las clases de equivalencia, por lo que les tengo puesto acá, no se relacionan ambas sucesiones. O sea, la sucesión A sub n no se relaciona con la sucesión 0. Y eso quiere decir que su diferencia no converge a 0. Es lo contrario a que se relacione. Así que eso fue lo que le escribí acá. Como las dos clases de equivalencia son distintas, quiere decir que la diferencia de ambas no converge a 0. Aquí, por supuesto, va a sub n menos 0. Pero no lo puse porque el neutro aditivo es lo racional. Así que no converge a 0. Y entonces, ¿qué significa no converger a 0? Aquí me faltó con n tendiendo a infinito, obviamente. ¿Qué significa no converger a 0? Bueno, significa que no pase 2. Y la negación de 2 se las pongo acá, sería esto. Existe un épsilon que no hace la gracia que me pide la definición. Ya no es para todo épsilon, sino que hay un épsilon que falla. Entonces eso significa que una sucesión no converge a 0. Entonces existe un épsilon sub 0 mayor a 0, con épsilon sub 0 en Q, y existe obviamente un índice tal que a partir de ese índice no se cumple la gracia de ser menor a épsilon, sino que esta vez mayor estricto a épsilon. Realmente tendría que haber sido mayor o igual, ¿cierto? Porque aquí fíjense que está con menor, y al negarlo tiene que ser mayor o igual. Pero en realidad no importa mucho eso, pero pongámoslo igual para ser más correcto. Ahí. Y ahí estamos, porque ¿qué es lo que les dice esto? Les dice de que la sucesión a partir de un cierto índice,
a partir del índice K, su valor absoluto empieza a hacerse mayor a epsilon sub 0. Y epsilon sub 0 es siempre mayor a 0, por lo tanto, el valor absoluto de todos los términos es mayor a 0. O sea, aquí esto resumido quiere decir que a sub n es mayor a 0 para todo, mayor estricto a 0 para todo n mayor a k. Y esto quiere decir, en otras palabras, que la sucesión a partir de k es siempre distinta de 0. ¿Cierto? Podrían ser negativos los términos, podrían ser positivos, pero son siempre distintos de 0. A partir de a partir de una cierta partida. Me enredé, ¿verdad? A partir de un cierto índice K. Esto lo vamos a ocupar harto hoy día, para que lo tengan claro. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Si yo tengo una sucesión, una clase de equivalencia distinta a la clase del 0, o sea, un elemento distinto al neutro aditivo de R, esa sucesión a partir de un índice es siempre distinta de 0. ¿Ya? Y ahí termina la demostración. Es solamente eso. Entonces, ahora veamos el ejercicio 2. Con un ejemplo concreto, fíjense. Entonces aquí les pido demostrar que X, que es esta sucesión que está acá, la sucesión 1 partido en 2021 menos 1 partido en 2021 por n, con el n variando en la sucesión, la clase de esa sucesión es siempre distinta a la clase del 0. Y nos piden calcular un inverso multiplicativo para X. Tal inverso multiplicativo tiene que existir porque el X es distinto al neutro aditivo. Por lo tanto, si yo quiero ver que R es cuerpo, tiene que tener inverso multiplicativo. Todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo en un cuerpo. Este elemento aquí hace como el papel de 0 en lo real. Entonces, ¿cómo harían esta parte, por ejemplo? Miren, que esta clase de aquí es distinta a esta clase de acá. ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo demuestro que dos clases de equivalencia son distintas si yo conozco la relación de equivalencia? ¿Recuerdan lo que les puse un poquito más arriba? Era esto acá. Esto ustedes lo pueden reescribir como si dos clases son distintas, sí, solo sí, era porque no se relacionaban. Y relacionarse, acuérdense que es que su diferencia converge a 0. Entonces, ¿cómo demuestro que estas dos clases son distintas? No hay ningún valor. Hay que encontrar el epsilon, ¿no? Porque existe un epsilon que hace que no tienda a 0. Ya, bien, sí. Pero un poquito más atrás que eso. Porque, claro, está súper bien lo que dice el Alexander, pero hay una forma un poquito más sencilla de hacerlo. Lo que hay que hacer es demostrar que esta sucesión, por supuesto, no converge a 0. Esta es la que está puesta acá. Porque si esta sucesión de aquí converge a 0, va a significar que estas dos sucesiones se relacionan. Y por lo tanto sus clases de equivalencia son iguales. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya. Que es justamente esto, pues de encontrar un epsilon, porque eso significa no converger a 0. Pero hay una forma más sencilla que hacer eso, que es simplemente tomar el límite y decir que el límite es siempre único y no puede ser 0. Entonces, estas dos clases de aquí son distintas porque 1 partido en 2021 menos 1 partido en 2021 por n, todo eso menos 0, siempre tengo que restar la que está al otro lado, no converge a 0.
cuando el n se va a infinito. Si yo demuestro eso, es porque las dos clases de equivalencia son distintas. Porque si pasara lo otro, porque si pasara esto, que al tender el n a infinito, esto se va a cero, quiere decir que la clase de esta sucesión es igual a la clase de esta sucesión. Pero eso no es lo que quiero. Yo quiero que sean distintas las clases. Así que tiene que ser al revés, tiene que ser así. Y es eso. Entonces yo tomo simplemente este límite de acá, el que está aquí a la izquierda, cuando el n tiende a infinito. Y eso converge a 1 partido en 2021, ¿cierto? Porque esta parte de aquí se iría a 0, el n es muy grande, entonces todo eso se iría a 0. Y eso sería 1 partido en 2021, y 1 partido en 2021 es distinto de 0. Por lo tanto, esta diferencia de aquí no converge a 0, converge a 1 partido en 2021. Como los límites son únicos, entonces no puede converger a 0. Así que, como les dije, la clase de equivalencia de este es distinta a la clase de equivalencia de este. ¿Ya? Y ahí, así uno demuestra que algo es distinto a la clase de equivalencia del 0. Si yo quiero demostrar, no sé, que algo es distinto a la clase de equivalencia del 1, por ejemplo, no sé, quiero demostrar esto, que esta es distinta a la clase de equivalencia del 8, por ejemplo, o de alguna sucesión cualquier otra. Eso. Lo que tengo que hacer es demostrar simplemente que a sub n menos 1 partido por n, cuando yo hago el límite, lo había escrito, cuando yo hago el límite, a sub n menos 1 partido por n, esto es distinto de 0. Si yo quiero demostrar que estas dos son iguales, entonces tengo que ver que ese límite es 0. Yo sé que esto es medio raro porque son clases de equivalencia y es bien extraño. Entonces ahí mostramos esto. Ahora tenemos que calcular un inverso multiplicativo para x. Y aquí es donde vamos a ocupar el ejercicio 1. Y ahí tenemos el v sub n. Entonces, esta parte ya está lista entonces. Eso ya no hay que pescar. Veamos la parte del inverso multiplicativo. Entonces, fíjense, por el ejercicio anterior, acuérdense, todas las sucesiones cuya clase es distinta a la clase del 0, a partir de un cierto índice son distintas de 0. La sucesión, los términos de la sucesión. Entonces aquí podemos ocupar eso. Como la clase de esta sucesión es distinta a la clase de la sucesión del 0, a partir de un cierto índice, esta cosa empieza a ser distinta de 0. Simplemente por el ejercicio anterior. Ya, y ocupando lo que recién mostramos. Entonces, esa sucesión, a partir de un... Aquí me equivoqué, aparece en el desarrollo. Sí, aquí tengo que darle puesto... Aquí me faltó ponerle un nombre a esto, pero pensemos que eso se llama a sub n. Ya lo que está ahí dentro de la sucesión. Toda esa rectita que está ahí se llama a sub n. Por lo tanto, esto de aquí es a sub n. Entonces, a partir de un cierto k, esta cosa empieza a ser distinta de 0. Lo voy a anotar aquí. A sub n es distinta de 0 para todo n mayor a k. Entonces, el inverso multiplicativo va a ser esta i de aquí. Esta va a ser mi inverso multiplicativo para x. Entonces, lo que voy a hacer es definir el v sub n. Y fíjense cómo voy a definir el v sub n. El v sub n que está acá lo voy a definir de la siguiente forma. Si yo estoy trabajando con índices que son menores o iguales a k, siendo k este índice que salía más arribita, entonces yo a la sucesión la voy a definir como 0 en esa parte. Y si estoy trabajando con n's que son mayores a k,
¿Ya? Yo no sé lo que es K, pero es algún natural. Si yo estoy trabajando con naturales mayores acá, entonces la sucesión la voy a definir como 1 partido en A sub n. Acuérdense que A sub n era todo esto de aquí. Y lo puedo definir así porque yo sé que A sub n en ese rango es distinta de 0. Entonces yo puedo dividir por A sub n. De ahí, de ahí sirve este argumento del 1. Para lo único que sirve hacer esa parte del 1 es para poder definir bien A sub n. Entonces aquí esto lo defino así. Y esta B sub n, bueno, la clase de B sub n va a ser mi inverso multiplicativo para x. Y eso hay que demostrarlo, por supuesto. Entonces tenemos que demostrar 3 cosas que no son tan largas de hacer. Tenemos que demostrar, primero que nada, que esta B sub n que está puesta acá es una sucesión de Cauchy para que esto tenga sentido, como para poder tomarle recién la clase eh, de equivalencia. Acuérdense que las clases de equivalencia están definidas sobre sucesiones de Cauchy. Entonces, esta B sub n que estoy definiendo aquí así súper a la rápida, tengo que mostrar que es efectivamente una sucesión de Cauchy. Estoy trabajando con puras sucesiones de Cauchy, no me interesan las otras. Así que esta B sub n tiene que ser una sucesión de Cauchy y hay que demostrarlo. Eso uno. Dos, tengo que demostrar que la clase de esta sucesión de Cauchy, de esta de acá, ya habiendo demostrado esto, es distinta a la clase del cero, o sea, un elemento no nulo en R. ¿Por qué necesito que sea no nulo? Porque quiero que este sea el inverso de la X. Por lo tanto, de partida tiene que ser distinta de cero. Y lo tercero y lo más importante es mostrar que el producto de ambas me da el neutro multiplicativo 1. Mostrando esas 3 cositas, entonces ya tengo que el I, la clase de equivalencia del B sub n, es el inverso multiplicativo de X. Y esto, fíjense que esto no tiene gran importancia, la, eh, el cómo está definido. Por eso yo les digo que esto se puede generalizar a un A sub n cualquiera que no converja a cero. Ya aquí el 21, el 2021 no tiene mayor importancia en el desarrollo del problema, a eso me refiero. Entonces veamos la primera, mostrar que el B sub n es una sucesión de Cauchy. Si tienen dudas, por favor. Acuérdense que estamos trabajando aquí con la 9. Estamos viendo la parte de que R es cuerpo y estamos definiendo inverso multiplicativo, que es como la parte más difícil de demostrar que R es cuerpo. Definir los inversos multiplicativos. Entonces, vamos primero con esta de aquí. B sub n es una sucesión de Cauchy. Entonces tengo que mostrar que la diferencia de los términos a partir de un cierto índice de los B sub n es menor a epsilon. Es lo que vamos a hacer ahora. Ya. Aquí fíjense. Por el ejercicio anterior, fíjense por el ejercicio anterior, nosotros sabemos que pasa esto, lo que está acá. Acuérdense que el A sub n, la clase del A sub n, es distinta a la clase del 0. Y por lo tanto eso significa que A sub n no converge a 0. Así que, ¿se acuerdan qué significaba no converger a 0? Significaba que sucedía eso. Así que vamos a tomar esta definición de acá y la vamos a copiar acá. No está tal cual, cambié el epsilon sub 0 por R, pero es lo mismo, es una letrita nomás. Entonces existe un R y existe un índice, tal que a partir de ese índice los términos de la sucesión se hacen mayores a ese R. Mayores o iguales, acá tiene que ser. ¿Ya? Eso nomás. Aquí lo importante va a ser el K, que a partir de ese índice empieza a hacerse esta gracia que está aquí. Y además,
sabemos que la sucesión A sub n es de Cauchy. Acuérdense que la sucesión A sub n es todo el rato esta, pero la estoy trabajando muy en general para que vean que es muy fácil de generalizar a cualquiera. Entonces, acuérdense que esta de aquí es de Cauchy porque converge a algún punto, entonces tiene que ser de Cauchy. Converge de hecho 1 partido 2021. Entonces, como es de Cauchy, se cumple la definición de ser de Cauchy. Para todo epsilon mayor a 0, existe un natural n, tal que la diferencia de los términos se hace menor a epsilon por r cuadrado para todo n y m mayor estricto a n. Aquí fíjense que la definición clásica de Cauchy no va a ese r cuadrado. Pero si yo le pongo ese múltiplo a r, no cambia nada, pues no pasa nada. Sigue siendo un número positivo cualquiera. ¿Ya? Porque r, bueno, r está al cuadrado, así que todo esto es siempre positivo. Y aquí es donde demostramos que la sucesión B sub n, esta que está definida acá, es de Cauchy. Entonces tengo que encontrar un índice tal que a partir de ese índice empieza a hacerse menor a epsilon. Los B sub n menos B sub n. Entonces, ¿qué índice voy a tomar? Voy a tomar el máximo entre esta K que está aquí para que esto suceda y me voy a tomar el máximo entre K y N, entre esos dos índices. De modo que esta condición que está acá y esta que está acá se cumplan al mismo tiempo. Si yo me tomo un índice, el índice más grande entre ellos dos, a partir de ese hacia adelante se van a cumplir las dos cosas al mismo tiempo. Lo clásico que hacíamos en cálculo. Entonces, estimo la diferencia. Y la diferencia, fíjense, el B sub n tiene que ser 1 partido en A sub n, de partida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que a partir desde K, la sucesión B sub n es 1 partido en A sub n. Así que como estoy tomando índices mayores acá, esto tiene que ser así. Se puede escribir todo esto así. Sí, acuérdense que esta acá que está aquí es la misma que está acá arriba. Reescribir la definición simplemente. Entonces, esto quedaría así, como esta diferencia. Aquí saco mínimo como múltiplo, o sea, hago así y así. Y esto, fíjense, lo de arriba es menor a epsilon por r cuadrado, porque estos dos índices de acá son mayores a n, porque son mayores al máximo entre k y n. Y lo de abajo es por lo que está puesto acá, fíjense, esto significa que 1 partido en A sub n es menor o igual a 1 partido en R cuadrado. Perdón, a R. Así que estas dos cositas que están acá abajo se pueden hacer menores a 1 partido en R cuadrado. ¿Cierto? Porque tendrían esto así. 1 partido en R menor o igual a 1 partido en R. ¿Ya? ¿Por qué? Porque N y M están por encima de K. Entonces ambos cumplen su valor absoluto mayor o igual a R. Así que aquí, para eso escogí esto convenientemente, para que aquí al final me quedara un epsilon solito. Entonces, a partir de esos dos índices, perdón, a partir de este índice, la sucesión empieza a hacerse menor a epsilon. Así que B sub n es de Cauchy. Yo sé que esta parte está un poco complicada, pero lamentablemente esa parte es difícil, la parte de las sucesiones de Cauchy. Por eso quise traerlo ahora. Así que ahí hicimos esta primera parte. Esta primera parte estaríamos bien, estaríamos listos. Veamos esta otra de acá. Entonces acuérdense, ¿cómo demuestro que algo es distinto a la clase del cero?
mostrando que la sucesión simplemente no converge a cero. Y con eso estaríamos listos. Y eso es sencillo, fíjense cómo es la sucesión. La sucesión, a partir de un cierto índice, empieza a ser siempre distinta de cero. Eso de ahí es siempre distinto de cero. No tiene ninguna posibilidad de ser cero. Entonces, imagínense la sucesión en su mente, la B sub n. Van término a término. Y llegan al K, al índice K. Desde ahí hacia adelante siempre es distinta de cero. Siempre 1 partido en A sub n. Entonces, obviamente no puede converger a cero. Entonces, por eso es evidente que la B sub n no converge a cero. Quizá ahí yo le pondría un poquito más de formalidad, pero esa es la idea. Así que estas dos clases que están aquí son distintas. Así que esto ya estaríamos bien. Y la parte más importante es esta, de que efectivamente son inversos multiplicativos. Su producto da el neutro multiplicativo. Acuérdense que este producto lo que significa es, ¿se acuerdan que lo definimos? Era esto. Ahí. Veamos cómo es el producto. Entonces aquí hay muchas cosas escritas y voy a borrar un poco. Fíjense cómo es B sub n. B sub n, yo estoy aquí en K, hacia atrás es siempre 0. Así que si yo hago el producto de A sub n por B sub n, para n menores acá, eso siempre me va a dar 0 porque el B sub n en esa parte siempre es 0. Y fíjense cómo es el B sub n para elementos que están por encima de K, más adelante de K. Es 1 partido en A sub n. Entonces en esa parte quedaría 1. Porque quedaría A sub n por 1 partido en A sub n. Quedaría 1. Entonces, fíjense cómo es esta función, esta sucesión de acá, este producto que está aquí. A partir de un cierto índice, que es el K, empieza a ser siempre 1, la sucesión constante 1. ¿Y qué quiere decir? Que a partir de un cierto índice, esta sucesión empieza a ser igual a 1. Quiere decir que si yo tomo el n muy grande, al infinito, esta cosa va a converger a 1. No sé si lo ven, esto de aquí nos dice que A sub n por B sub n, cuando n se va al infinito, llega a 1. Siempre se mantiene en 1. ¿Por qué? Porque desde un cierto k empieza ya a ser 1. Entonces, si tomo un número demasiado gigante, mayor a k obviamente, va a seguir siendo 1 la sucesión. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? No está puesto acá, pero si yo tengo que, lo voy a escribir bien acá, según todas las definiciones que hemos visto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que A sub n por B sub n menos 1 converge a 0 cuando el n se va a infinito. Estoy tirando este 1 restando al otro lado. Acuérdense que esto en realidad son puros límites, pero lo estoy escribiendo así a la rápida, no. ¿Y qué quiere decir que esta diferencia converge a 0? ¿Se acuerdan que ya se lo he dicho varias veces? Quiere decir que la clase del primero la clase del primero tiene que ser igual a la clase del segundo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la clase del A sub n o la clase del B sub n es igual a la clase del 1. Entonces estos dos son inversos multiplicativos. Y ahí tenemos el inverso multiplicativo para X. ¿Cómo podrían hacerlo para un X general? Porque fíjense que esto es un X bien particular. Borren todo eso lo que sale 1 partido en 2021. Que olvídense de eso. Acá el primer argumento va a seguir siendo el mismo porque
van a tomar una sucesión que no converge a cero, así que van a poder ocupar la parte de acá arriba. Entonces va a existir esta acá que les sale más bajito. Van a ver después que todo el desarrollo va a ser lo mismo si cambian todo esto por una sub n en general. ¿Ya? Y ahí van a poder encontrar un inverso multiplicativo cualquiera. Y ahí está como tarea, obviamente, de que tienen que hacer eso. Nos sirve esto como respuesta en una... cuando escriban el látex. No lo pueden hacer así como lo hice yo. Po. Si este X ya no puede ser así tan particular, tiene que ser en general. Y ahí ya hemos demostrado, ahí demostrarían eso, de que todo elemento no nulo tiene inverso multiplicativo. Eso creo que es la parte más difícil de demostrar que recuerdo. Que fue como la parte que me costó mucho a mí cuando vi esto. Y no supe cómo hacerlo en realidad. Ahora, lo otro que es difícil hacer es definir un orden en R. O sea, como definir una relación de orden, decir esta clase de equivalencia de esta sucesión es menor a esta otra clase de equivalencia de esta otra sucesión. Eso también es complicado, así que por eso también les traje aquí una... Esta parte es cortita, fíjense, solamente eso. Creo que esta parte no vamos a alcanzar a verlo, pero está en el video pasado. No está explicado, pero está como todo el desarrollo puesto ahí. Entonces yo sé que esta parte estuvo difícil, pero después cuando suba el video lo pueden volver a ver. Acuérdense que los otros ayudantes también hacen ayudantía que son distintas a la mía. Entonces pueden que ellos tengan ejercicios que les puedan servir más. Porque este particularmente el que hice ahora le va a servir al grupo que haya hecho esto, para el grupo B13 le va a servir esta parte. Y lo que vamos a hacer ahora le va a servir al grupo B14. Ah, bueno, el profe dejó, bueno, no había cachado esta parte de acá. Esta parte era la más difícil de toda esta parte de sucesión, la parte 10 de demostrar que es completo. Qué bueno que lo hayas sacado porque el año pasado esa parte el grupo que lo hizo tuvo un 1, así que yo creo que por eso lo saco. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a definir un orden sobre R. ¿Ya? Y ustedes van a tener que hacer esta parte de demostrar que R es un cuerpo ordenado. Entonces, para definir un orden en R, lo que vamos a hacer es definir primero un orden en S, en el conjunto de clases perdón, en el conjunto de sucesiones de Cauchy. Después vamos a extender todo eso a las clases de sucesiones de Cauchy. Vamos a definir primero acá en S. Vamos a decir cuándo una sucesión es menor a otra sucesión. Y aquí está la definición. La definición no es tan simple, pero es así. Vamos a decir que una sucesión de Cauchy es mayor a la sucesión del cero, que es como nuestro neutro aditivo. Así que está actuada como cero. Vamos a decir que una sucesión es positiva si, solo si, existe un epsilon mayor a cero, existe un índice k, tal es que la sucesión a partir desde k, es siempre mayor o igual a epsilon sub 0. En media enredada la definición, pero ahora se les explico. Lo que le está diciendo esto es que ¿cuáles van a ser las sucesiones que son mayores a cero? Las sucesiones positivas van a ser aquellas que a partir de un índice son siempre positivas. Eso es lo que les está diciendo esta parte.
todo lo que está destacado con amarillo, a partir de un cierto índice K, son siempre positivas, porque aquí el epsilon, acuérdense, que es mayor a 0. Entonces ustedes tienen su lista de sucesiones de Cauchy y ven todas las que cumplen esta definición, que a partir de un índice son siempre positivas. Esas van a ser siempre mayores a la sucesión 0, o van a ser positivas. No sé, pues, por ejemplo, la sucesión clásica que siempre les pongo, esta, es una sucesión mayor a 0. Es una sucesión mayor a 0 porque todos sus términos son positivos. Entonces, obviamente siempre existe un índice tal que de ahí hacia adelante son siempre mayores a 0. Porque en realidad todos los índices sirven en este caso. Eso. Entonces, una sucesión va a ser negativa cuando no cumple esta definición, obviamente. Entonces, lo clásico que uno hace, uno define el orden con respecto al neutro aditivo y después lo extiende a todo. Entonces, vamos a comparar ahora dos sucesiones cualquiera, no con el 0, sino que dos sucesiones cualquiera. Vamos a decir que una sucesión es menor o igual a otra, b sub n, si solo si va a pasar lo clásico. Su diferencia, la diferencia de b sub n con a sub n es mayor a 0, aquí me equivoqué, esto tiene que ser sucesión. Ahí. Entonces, sí, solo sí, su diferencia es mayor a 0, siendo mayor a 0 lo que está escrito acá arriba, obviamente, o bien eran iguales. Tal cual como se define en cualquier cuerpo ordenado, en cualquier anillo ordenado. ¿Cierto? Yo hago una definición primero comparando con el neutro aditivo y luego lo extiendo a cualquiera. ¿Ya? En lo real uno hace eso, ¿cierto? Entonces, es menor o igual si es que b sub n menos a sub n es mayor a 0, en sucesión obviamente, o bien eran la misma sucesión. Y esto de aquí es, de hecho, un orden en S. ¿Ya? Entonces aquí pueden demostrar ustedes que esa cosa de ahí, menor o igual, es un orden en S, y para hacer eso, acuérdense, tienen que demostrar dos cosas: transitividad y tricotomía. Van a tener ahí que ese es en este caso, un anillo ordenado, y ese no alcanza a tener la estructura de cuerpo. Por eso uno pasa a las clases de equivalencia. A mí esta parte no me interesa porque no está en la guía, pero si quieren hacerlo, les va a servir para hacer lo que viene ahora. A mí me interesa un orden en R, no en S. Entonces tengo que comparar clases de equivalencia ahora. No sucesiones, sino que clases de equivalencia. Entonces definimos el orden en R de la siguiente forma. Vamos a decir que una clase de una sucesión, obviamente, va a ser menor o igual prima a otra, si y solo si pasa lo siguiente. Yo tomo el representante que está acá y tomo el representante que está al otro lado, los resto y veo si me da una sucesión positiva según la definición que está más arriba, según la definición que hicimos en ese. Si pasa eso, entonces yo puedo decir que es menor o igual una con la otra. O bien eran la misma clase de equivalencia. Muy parecida a la que está acá arriba. Solamente que esta parte de aquí se cambia con clases de equivalencia. Y esto resulta ser un orden en R. Entonces ahí tienen que mostrar que es transitiva y que cumple la tricotomía. Ustedes podrían preguntarse por qué a esta le puse menor o igual prima, porque no es la misma relación que está acá arriba. Esta relación de aquí compara sucesiones y esta que está acá abajo compara clases de equivalencia, que no son las mismas cosas. Entonces por eso les tengo que poner distintos nombres.
Ya aquí después en el sí solo sí, ya puedo volver al símbolo de arriba, porque aquí sí que estoy comparando sucesiones de Cauchy. Eso. Y creo que no hay más. Y bueno, para mostrar que con esto R, esto uno normalmente lo escribe así, es un orden. Perdón, está súper mal escrito eso. Eh, Eso es un orden en R. Y con eso no se termina el ejercicio, tienen que mostrar que R es un cuerpo ordenado. Para mostrar que un cuerpo ordenado, tienen que mostrar que esto respeta la estructura algebraica. ¿Qué quería decir eso? Que en algún momento lo hicimos, que si yo tengo una clase menor o igual a otra clase, entonces yo puedo sumar a ambos lados y esto no se destruye. ¿Se acuerdan de eso? Esto era así. Va, es que esto tiene que ser B. Entonces B sub n más clase de S sub n, así. Y tienen que mostrar que también esto respeta el producto. Entonces yo al multiplicar, también esto se preserva. Así. Entonces esto es así. Y esto tiene que ser sí con esta cosa de acá, distinta a la clase del cero, que es nuestro neutro aditivo. Con estas últimas cosas, ahora sí que uno puede decir que R, o en el orden, es un cuerpo ordenado. Ordenado. Obviamente, con la parte de cuerpos tienen que hacerla también. O sea, con la cuestión de la suma, mostrar que anillo, todas esas cuestiones. Y el apellido ordenado es esta parte de acá, estos dos puntitos. Terrible situación. Y bueno, esta otra parte acá no vamos a alcanzar a hacerla, pero aquí se las dejo en el video para que la vean. Creo que ya 2 veces dejamos este ejercicio, dejé este ejercicio de lado. Pero insisto que estas demostraciones en decimales son similares cuando lo hacen con b igual 10. Esto el profe lo hizo con 10 acá, en vez de un 15, con un 10. Y es la misma demostración, aquí solamente hay que cambiar 10 por 15. Y esta, de hecho, la hicimos nosotros en ayudantía con 10. ¿Alguna duda? Yo sé que hoy día estuvo densa la ayudantía, porque estuvo densa para mí también. Si tienen dudas de cualquier ejercicio, sé que tienen harto tiempo y que probablemente empiecen a trabajar la próxima semana. Me pueden igual preguntar ahí en la semana de receso, yo no tengo problema en responder. Voy a dejar de grabar entonces, si no hay dudas.